Apreciados estudiantes. Continuando con nuestra línea de trabajo sobre capacidades condicionales en niños y jóvenes, hoy estaremos haciendo nuestra entrega número 3 y básicamente estaremos en línea con el desarrollo de la fuerza. Las cargas para el desarrollo del trabajo en las sesiones de fuerza tienen unas características, como siempre, muy particulares dentro del desarrollo didáctico de una sesión de entrenamiento o de una clase de educación física. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la duración total de la sesión de fuerza se recomienda que sea de aproximadamente 20 a 40 minutos. Si se tiene esta prerrogativa en cuenta, las sesiones de entrenamiento de la fuerza serán en un principio bien guiadas por los profesionales del deporte, la educación física, la cultura física, etc. ¿Por qué digo que serán bien guiadas? Porque la siguiente característica tiene que ver con la frecuencia. ¿Cada cuánto se debe hacer el entrenamiento de fuerza específico en los niños y jóvenes? La recomendación es que se haga 2 veces como máximo por semana. Es decir, cuando estamos enfocados en este trabajo que está pensado para desarrollarse. Una de las características a las cuales más se le debe tener bastante atención tiene que ver con la intensidad del trabajo, es decir, con el nivel de esfuerzo en términos de solicitación orgánica que se le está haciendo a los estudiantes. Como lo dice la diapositiva, hay que hacer entradas en acción que sean cortas, que sean veloces, que permitan que el chico desarrolle su entrenamiento de la manera más adecuada. Se dice que a partir de los 10 años se pueden utilizar pequeñas cargas y antes estarán trabajando con su propio peso corporal. Hay que tener bastante cuidado con esto del peso corporal porque en ocasiones algunas personas pueden estar utilizando el peso de otros compañeros y se presentarán situaciones en las cuales un chico puede estar levantando más del 100% de su propio peso. Entonces, esta recomendación es bien importante. La siguiente es la cantidad de trabajo, el volumen. En este orden de ideas, el volumen tiene una medida que puede ser el tiempo, el número de repeticiones, los kilogramos, etc. La recomendación que estamos llevando el día de hoy tiene que ver con la duración de cada serie. O sea, no debe, en términos del volumen de tiempo, que las series estén entre 15 y 20 minutos, y 20 segundos, ya que después de que se realiza un esfuerzo de este tiempo, aparece el sistema energético anaeróbico láctico dejando lactato y no esperamos que esto suceda con el desarrollo de la fuerza que se busca en los jóvenes y en los niños. Como lo pueden ver en esta imagen, hay una palabra bien importante que se llama óptimo, o sea que las series sean las óptimas, no las máximas. No necesariamente tenemos que hacer trabajos maximales. ¿Y por qué tienen que ser las óptimas? Porque las óptimas me marcan hacia cualquiera de los lados de la carga, en el sentido de que sea una carga ineficaz o de que sea un estímulo perjudicial. Es decir, que aquí puedo tender a lesionar a mis pupilos por excesos y aquí que no entrenarán por defectos. Tienen que estar en una zona donde realmente desde lo pedagógico y didáctico se cumpla con los principios para el desarrollo de la fuerza. Tenemos el siguiente componente fundamental de la carga, que son las pausas de recuperación. Las pausas de recuperación deben ser mayores a 1 minuto entre series para que haya un restablecimiento de la fosfocreatina como elemento fundamental
sistema energético que primero entra a trabajar y para que el sistema nervioso se recupere de la fatiga que está sufriendo. Ahora bien, si ustedes ven la imagen, este es el chico durmiendo y quiero hacer énfasis porque es que la recuperación es fundamental. Hay un principio del entrenamiento que dice que todo trabajo debe tener un descanso. Esta recuperación de los chicos les va a permitir crecer de manera adecuada. Eso significa que los profesores de educación física, los entrenadores, etcétera, deben conocer de manera general y especial cómo es que se desarrolla el crecimiento de los niños y niñas con los cuales va a estar desarrollando su trabajo. Ahora bien, además de los componentes de la carga, tenemos unos periodos de tiempo dentro del desarrollo de los chicos que son los que nos van a decir cómo o en qué momento utilizaremos estos periodos sensibles para el desarrollo de la fuerza y los periodos críticos para el desarrollo de la misma. Entonces, tenemos un primer periodo que relativamente está denominado corto, porque está entre los 7 y los 8 años, y es como el inicio del trabajo de la fuerza desde el punto de vista del esquema corporal. Es posible que en edades anteriores se hayan hecho desarrollos de la fuerza, sobre todo intermuscular, por el propio desarrollo del chico. Pero a partir de los 7-8 años, lo que vamos a buscar es que haya una adecuación del trabajo músculo-tendinoso, es decir, que los tendones también desarrollen un fortalecimiento adecuado para que las tensiones generadas por los músculos no lo vayan a lesionar al chico. Entonces, en ese orden de ideas tendremos que estar trabajando fuertemente en conocer en dónde se inserta, en dónde se origina un músculo para poder desarrollar los trabajos de manera didáctica, pedagógica, científica y sistemática. El segundo periodo, desde el punto de vista del desarrollo y crecimiento de los chicos, que se llama la fase prepuberal, está entre los 8 y los 11 años. Aquí suceden situaciones muy particulares. Aquí se inicia el entrenamiento de la fuerza que se conoce como explosiva o de la fuerza potencia. En ese sentido, la preparación para desarrollar la fuerza le va a permitir al chico que está haciendo los trabajos que su fuerza resistencia y su fuerza máxima vayan generando mejoras para poder realizar los trabajos de fuerza explosiva con mayor facilidad, cuidando sus articulaciones, cuidando sus relaciones músculo-tendinosas y ligamentarias. Entonces es bien importante, por ejemplo, para los frenos, para la fuerza reactiva cuando cae, etc. En esa situación, ustedes están viendo acá en la imagen, lo que sucede es que primero se está viendo que trabaja con su propio peso y que se están mezclando de manera concurrente esos dos elementos o esas dos capacidades condicionales, la fuerza y la resistencia. El tercer periodo, la tercera fase, que ya es la denominada fase puberal, donde se presenta la adolescencia, tenemos una situación muy importante y es la presencia hormonal. Y esa presencia hormonal está determinada por una hormona, valga la redundancia, fundamental en el desarrollo de la fuerza, que es la testosterona. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir esa construcción anabólica a partir de utilizar los sustratos proteicos para tal fin, y es la hipertrofia. Entonces, esta hormona va a marcar una diferencia bien grande entre el trabajo que realizan las niñas y el trabajo que realizan los niños. Los trabajos guiados desde el punto de vista de la carga externa son los mismos, pero la carga interna va a ser diferente. Los estímulos van a ser igual para fuerza potencia o para fuerza reactiva, pero la cantidad de testosterona que tienen los chicos y que empiezan a desarrollar a partir de los 11, 12 años, cuando ya las niñas dejan de producir esa testosterona que se tiene, entonces va a marcar la diferencia entre la hipertrofia muscular de un género al otro. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Ahora bien, en este recorrido que estamos cerrando, es bien fundamental que tengamos en cuenta que además de estas capacidades y la otra que
que estaremos tratando de esta manera, de una manera muy particular en este encuentro, están las capacidades coordinativas. Cuando hablamos de las capacidades coordinativas, estamos hablando de todas aquellas que tienen que ver con el aprendizaje como tal. Las capacidades condicionales, velocidad, fuerza, resistencia, y una que aparece como si fuera aparte para algunas escuelas, para otras no, es la flexibilidad o flexoelongación. Eh, Algunos la involucran dentro del trabajo de la fuerza porque dicen que a mayor flexibilidad o flexoelongación, mejor se reciben las cargas de fuerza. Eso nos lleva a que estas capacidades condicionales se desarrollan de una manera muy particular, específica, con una metodología, con unas cargas, etc. Pero también están aquellas capacidades en las cuales se aprende de manera fundamental el desarrollo de los gestos deportivos. Con base en las capacidades condicionales, estaremos hablando de las otras, que son las del aprendizaje y están aquí marcadas en la imagen. Y hay que tenerle un cuidado fundamental. Entonces, básicamente, para dejar hoy esta terminología lista para algo que se puede desarrollar en otra charla más adelante, tenemos que las capacidades coordinativas o capacidades del aprendizaje tienen tres campos muy grandes. Una capacidad de control del cuerpo, de esa corporalidad, que nos identifica. Hay una capacidad de aprendizaje motor específico y hay una capacidad de adaptación a las situaciones que se presentan dentro de la educación física y el deporte. Entonces, en ese orden de ideas, aparece el acoplamiento, la orientación, la diferenciación, el equilibrio, la reacción, la readaptación y el ritmo. Estas capacidades se van entremezclando, si el término es válido, para poder desarrollar los gestos deportivos de manera adecuada. Aquí, por ejemplo, hablamos de la automatización en los acoplamientos y al final estaremos hablando de cómo se acomodan los ritmos propios y los ritmos externos a la capacidad de ritmo. Si ustedes lo ven, voy a mover acá un poco la pantalla. Acá hay tres elementos fundamentales: orden, tiempo y espacio. Pasando de este acoplamiento a este ritmo por todas las demás, aquí es donde tenemos la construcción de los ejercicios que nos van a servir para enseñar los gestos deportivos. Entonces, en ese sentido, cuando ya tenemos nosotros claro lo que se está desarrollando, podemos continuar con nuestro trabajo. Aquí ya vamos a comenzar la charla. Bien, entonces, finalmente, hemos estado sumando una cantidad de elementos que son fundamentales en el desarrollo del trabajo didáctico pedagógico, y estoy repitiendo esto bastantes veces, de los entrenadores, de los profesores, etc. Ese desarrollo primero lo iniciamos hablando de saber, comprender, interpretar y hacer. ¿Quién? El entrenador. Luego, unas condiciones que son querer, poder y saber enseñar. Y hoy estamos hablando de la palabra cambiar. Nosotros somos los que podemos hacer el cambio en el aprendizaje del cuerpo y en términos muy particulares en el deporte o cuando se está haciendo ejercicio físico o incluso actividad física. Entonces, para continuar en otra charla más tarde que nos estemos encontrando, seguimos viendo esta metáfora de la luz al final del túnel, que es hacia donde esperamos llegar, hacia donde deseamos cambiar a partir de la educación física y el deporte, la sociedad y lo que nos tiene alrededor. Este es nuestra tercera charla, que nos va a llevar a este cuarto encuentro, del cual después estaremos desarrollando sobre capacidades condicionales y capacidades coordinativas en el entrenamiento con los niños. Teniendo en cuenta esto,
de la luz al final del túnel estaremos en la realización de los trabajos teórico-prácticos que nos permitirán hacer una mejor diferenciación entre el desempeño de una persona que tiene el conocimiento didáctico y pedagógico y quien no lo tiene. Entonces, de esta manera nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Por el día de hoy, en este momento, no hay más lo que tengo que decirles, sino muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Se despide de ustedes su profe Ricardo Alexis Bautista y nos estaremos viendo en el camino.